Mi yerno destruyó mi auto en pedazos, solo porque me negué a dejarlo vivir en mi casa. Pero lo que hice después, él nunca va a olvidar. Todo comenzó un martes por la tarde. Llegué a casa después de arreglar una soldadura en el taller de mi amigo Ricardo, con mis 70 años a cuestas pero aún sintiéndome fuerte, independiente. Había trabajado 40 años como soldador en la fábrica metalúrgica, había pagado cada dólar de esta casa con mis propias manos, había criado a mi hija Celina aquí. Esta era mi fortaleza, mi refugio, el lugar donde pensaba envejecer en paz. Pero cuando giré la llave de la puerta principal, escuché voces adentro. Voces que no deberían estar ahí. Entré despacio, con el corazón comenzando a latir más fuerte. En mi sala, veo a Santiago, el novio de mi hija, sentado en mi sillón favorito como si fuera el dueño del lugar. Tenía los pies sobre mi mesa de centro, bebiendo una cerveza de mi refrigerador. A su lado, 2 maletas grandes y una caja de cartón. Sus ropas estaban esparcidas por el sofá, y había trasladado el televisor para tener mejor ángulo desde donde estaba sentado. «Hola, suegro», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre me había dado mala espina. «Espero que no te moleste, pero necesitábamos un lugar donde quedarnos». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. «¿Qué significa esto, Santiago? ¿Dónde está Celina?» «Está en el trabajo, pero ya sabe que estoy aquí. Mira, viejo, nuestro apartamento tiene problemas de infiltración. Salió agua por todas partes, dañó todo. Los muebles, la ropa, todo arruinado. El seguro va a tardar semanas en procesar el reclamo y necesitamos un lugar temporal». Me quedé parado en mi propia sala, sintiéndome como un extraño. El olor de la cerveza y el cigarro de Santiago había llenado mi casa. Sus zapatos sucios estaban tirados junto a la puerta. En la mesa de la cocina pude ver restos de comida que había preparado con mis ingredientes. Había usado mi último pedazo de queso, había tomado la leche que compré ayer. En el fregadero, platos sucios se acumulaban como si hubiera preparado una fiesta. «Santiago», le dije tratando de mantener la calma, «entiendo que tengan problemas, pero no pueden simplemente llegar e instalarse aquí sin preguntarme. Esta es mi casa». Su cara cambió. La sonrisa falsa desapareció y vi algo frío en sus ojos. «¿En serio vas a ser así de egoísta con tu propia familia? Celina es tu hija. Yo soy prácticamente tu yerno. Solo necesitamos unas semanas hasta que se resuelva todo». No me dijeron nada. Nadie me pidió permiso. No pueden simplemente aparecer con maletas y asumir que pueden vivir aquí. Santiago se levantó del sillón, y noté que era más alto que yo. Sus 35 años le daban una ventaja física que no tenía cuando era joven. «Mira, Adolfo, no vamos a estar en la calle. Celina ya está de acuerdo. Pensé que tú también entenderías». Ahí estaba la primera mentira. Si Celina hubiera estado de acuerdo, me habría llamado. Me habría explicado la situación. Mi hija siempre había sido directa conmigo, incluso cuando traía malas noticias. Pero esto se sentía como una emboscada. Caminé hacia el teléfono, pero Santiago se interpuso. «Está ocupada. Tiene reuniones toda la tarde. Mejor hablamos mañana cuando esté más tranquila». Otra mentira. Celina trabajaba en una oficina administrativa. No tenía reuniones que duraran toda la tarde. Santiago estaba tratando de ganar tiempo, de establecerse antes de que yo pudiera reaccionar. Además, continuó con esa voz condescendiente que usaba cuando quería manipular. «Ya pagué el primer mes de renta. $500. Está ahí en la mesa». Miré hacia donde señalaba y vi 5 billetes de $100. Mi sangre hirvió. ¿Pensaba que podía comprar mi casa? ¿Creía que con dinero podía hacer lo que quisiera en mi hogar? «No quiero tu dinero, Santiago. Quiero que te vayas». «No seas ridículo, viejo. Somos familia. Celina y yo hemos estado juntos por 2 años. Ya es hora de que aceptes que soy parte de tu vida». Mis manos, endurecidas por décadas trabajando con metal y fuego, se cerraron en puños. En el taller, cuando algo no funcionaba correctamente, lo arreglabas o lo reemplazabas. Pero esto era diferente. Esto era mi hogar, mi familia, mi propia sangre traicionándome. En ese momento, noté algo que me heló la sangre. En la mesa del comedor, junto a sus documentos personales, había una copia de las llaves de mi casa. Llaves que yo no le había dado. Llaves que solo Celina tenía. «Santiago, quiero que saques tus cosas y te vayas. Ahora». Él se rió. Una risa seca,
sin humor. No va a pasar, viejo. Ya estoy aquí. Ya hablé con Celina. Ya tengo las llaves. No me voy a ningún lado. Se acercó a mí, lo suficiente para que pudiera oler su aliento con cerveza. Y si intentas echarme, vas a tener problemas con tu propia hija. ¿Realmente quieres romper tu familia por esto? En ese momento supe que la batalla había comenzado. Pero lo que Santiago no sabía era que un soldador viejo no se rinde fácilmente. Había enfrentado metales más duros que él. La guerra por mi casa acababa de empezar. Esa noche no pude dormir. Cada ruido que hacía Santiago en la habitación de huéspedes me despertaba. El crujir de la cama, sus pasos pesados hacia el baño, el sonido del televisor que mantenía encendido hasta altas horas. Era como tener un intruso oficial en mi propia casa. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina a prepararme café. Santiago ya estaba ahí, desayunando como si hubiera vivido aquí toda su vida. Había usado mi última lata de atún, mis huevos, mi pan. La mesa estaba manchada con restos de comida y no se había molestado en limpiar. «Buenos días, suegro», me dijo sin levantar la vista del plato. «Espero que no te moleste que haya tomado algo de comida. Ayer no tuve tiempo de ir al supermercado». Me serví café en silencio, tratando de controlar la rabia que sentía crecer en mi pecho. Esta era mi rutina matutina, mi momento de paz antes de empezar el día. Y ahora tenía que compartirla con este parásito. «Santiago, necesitamos hablar seriamente. Anoche lo pensé toda la noche y mi decisión es firme. No puedes vivir aquí». Él finalmente levantó la vista, con esa expresión de falsa sorpresa que ya conocía. «¿Por qué no? Te estoy pagando renta. No te estoy pidiendo nada gratis. No se trata de dinero. Se trata de que esta es mi casa, mi espacio, mi tranquilidad. Trabajé 40 años para tener un lugar donde vivir en paz». Santiago dejó el tenedor en el plato con fuerza, haciendo ruido. «Mira, Adolfo, entiendo que seas de la vieja escuela, pero las familias modernas se apoyan entre sí. Celina y yo pasamos por un momento difícil, y lo único que necesitamos es un poco de comprensión. Entonces búsquenla en otra parte. Pueden quedarse con la familia de Celina, pueden pedir un préstamo, pueden hacer lo que quieran. Pero no aquí». La máscara de Santiago comenzó a caerse. Su voz se volvió más dura, más amenazante. «¿Sabes qué? Eres exactamente lo que Celina me dijo que eras. Un viejo egoísta que solo piensa en sí mismo». Esas palabras me dolieron más que un golpe físico. ¿Celina realmente había dicho eso de mí? Mi propia hija, a quien había criado solo después de que su madre muriera, ¿pensaba que era egoísta? ¿Celina dijo eso? Por supuesto que sí. Está cansada de tu actitud. Dice que nunca aceptas a nadie en su vida, que siempre encuentras defectos en sus novios, que eres imposible de complacer. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Había sacrificado tanto por Celina. Trabajé turnos dobles en la fábrica para pagarle la universidad. Vendí mi motocicleta para comprarle su primer auto. Nunca me volví a casar para dedicarme completamente a criarla. Si realmente piensa eso, entonces que venga ella y me lo diga en persona. Vendrá esta noche. Y cuando lo haga, vas a ver que esto ya está decidido. No tienes opción, viejo». Santiago terminó su desayuno y se levantó, dejando todos los platos sucios en la mesa. Antes de irse hacia su habitación, se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. «Ah, y por cierto, invité a algunos amigos para esta tarde. Van a venir a ayudarme a traer más cosas del apartamento. Espero que no te moleste». Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies. No solo se había instalado sin permiso, ahora estaba trayendo más gente, más cosas, haciéndose más permanente en mi espacio. Después de que Santiago se fue a bañar, revisé la habitación de huéspedes. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. No había traído solo 2 maletas. Había cajas escondidas debajo de la cama. Ropa colgada en el closet como si fuera a quedarse por meses. Productos de aseo personal llenando el baño. Esto no era temporal. Esto era una mudanza encubierta. En una de las cajas encontré documentos que me helaron la sangre. Facturas de servicios públicos a nombre de Santiago, pero con mi dirección. Había cambiado oficialmente su domicilio a mi casa. Sin decirme nada. Sin mi permiso. También encontré algo más perturbador, un contrato de arrendamiento. Un contrato falso donde aparecía mi firma, autorizándolo a vivir aquí por 1 año con opción a renovar.
La firma era buena, muy parecida a la mía. Había estudiado mi escritura. Este hombre no era solo un aprovechado. Era un estafador profesional. Guardé el contrato en mi bolsillo y salí de la habitación. Necesitaba evidencia, necesitaba ayuda legal. Pero primero, necesitaba hablar con Celina antes de que Santiago la manipulara más. Llamé a su oficina desde el teléfono de la casa. «Hola papá», me dijo con una voz extraña, distante. Santiago me contó que tuvieron una conversación anoche. «Celina, necesito verte. Hay cosas que no sabes, cosas que Santiago no te está diciendo. Papá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Santiago solo necesita un lugar donde quedarse temporalmente. ¿Por qué no puedes ser generoso por una vez en tu vida?» Ahí estaba otra vez esa palabra. Egoísta. Como si todos los años de sacrificio por ella no significaran nada. «Hija, él cambió su domicilio oficial a mi dirección. Tiene un contrato falso con mi firma. Esto no es temporal, esto es una invasión planeada». Hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo e incómodo. «Papá, creo que estás exagerando». Santiago me explicó todo. Sus documentos se mojaron en la inundación y tuvo que renovarlos. Es normal que use una dirección temporal. No me estaba escuchando. O peor, no me quería escuchar. «Celina, ven a casa esta noche. Hablemos en persona. Tú y yo solos, sin Santiago». «No puedo. Tenemos planes. Mejor hablamos mañana». Y colgó. Mi propia hija me había colgado el teléfono. Por primera vez en 70 años de vida, me sentí completamente solo y traicionado por la persona que más amaba en el mundo. Santiago tenía razón en una cosa, esto ya estaba decidido. Pero no de la manera que él pensaba. Si querían guerra, tendrían guerra. A las 6 de la tarde, escuché el sonido de varios autos estacionándose frente a mi casa. A través de la ventana vi a Santiago dirigiendo a 3 hombres que descargaban cajas, muebles y hasta un refrigerador pequeño. Mi corazón se aceleró. Esto no era ayuda temporal. Esto era una mudanza completa. Salí al patio frontal con las manos temblorosas de rabia. ¿Qué diablos está pasando aquí? Santiago me miró con esa sonrisa arrogante que ya odiaba. Te dije que vendría por más cosas. Los muchachos me están ayudando. Santiago, te dije claramente que no puedes vivir aquí. Esto se termina ahora. Uno de sus amigos, un tipo corpulento con tatuajes en los brazos, se acercó. ¿Hay algún problema, Santiago? No, para nada. Solo mi suegro siendo un poco dramático. Ya se le va a pasar. Me sentí humillado frente a estos extraños. En mi propia propiedad, Santiago me estaba haciendo quedar como el villano. Como si yo fuera el problema. Saquen todo eso de mi casa. Inmediatamente. Santiago se acercó a mí, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo. Viejo, te sugiero que te calmes. Estos muchachos no son muy pacientes con los ancianos difíciles. Mejor entra a tu casa y déjanos trabajar. ¿Me estaba amenazando? ¿En mi propia propiedad? En ese momento llegó Celina. Mi corazón se llenó de esperanza. Seguramente cuando viera toda esta situación, entendería que Santiago se había salido de control. Pero cuando bajó del auto, no se veía sorprendida. Se veía cómplice. «Hola papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Veo que ya están trayendo las cosas. ¿Tú sabías de esto?» «Papá, hablamos de eso anoche. Santiago necesita un lugar donde vivir y tú tienes espacio extra». Yo nunca acordé nada. Esto es una invasión. Los amigos de Santiago se detuvieron para observar la discusión. Celina se acercó a mí y me habló en voz baja. «Papá, por favor no hagas una escena. Los vecinos están mirando». Tenía razón. Carolina, mi vecina de al lado, estaba parada en su porche observando todo. La señora Dulce del otro lado había salido a regar sus plantas, pero claramente estaba prestando atención a nuestro drama familiar. «Celina, necesito hablar contigo. A solas». Después, «Papá, ahora tenemos que ayudar a Santiago a instalarse». ¿Instalarse? ¿Por cuánto tiempo exactamente? Santiago apareció detrás de Celina con una caja en las manos. «Por el tiempo que sea necesario, suegro, hasta que encontremos algo permanente». ¿Y cuándo será eso? Cuando encontremos algo que podamos pagar. Con el mercado inmobiliario tan caro, podría tomar meses.
Meses. No había dicho semanas. Había dicho meses. Santiago, esto es inaceptable. No puedes planear vivir en mi casa por meses sin mi consentimiento. Celina suspiró con irritación. Papá, ¿por qué tienes que ser tan difícil? Es temporal. Y además, Santiago te está pagando renta. No quiero su dinero. Quiero mi privacidad. Bueno, pues entonces devuelve el dinero y ayúdanos a encontrar otra solución. Ahí estaba el truco. Santiago había puesto el dinero en la mesa sabiendo que yo no lo había aceptado oficialmente. Pero para Celina y para cualquiera que preguntara, él había pagado renta y yo la había aceptado al no devolverla inmediatamente. Celina, tu novio falsificó mi firma en un contrato de arrendamiento. Ella me miró confundida. ¿De qué hablas? Saqué el documento de mi bolsillo y se lo mostré. Santiago se puso tenso, pero mantuvo la compostura. Eso no es un contrato real, dijo Santiago rápidamente. Es solo un borrador que hice para calcular los costos mensuales, para planificar nuestro presupuesto. ¿Un borrador con mi firma? Practiqué escribir tu nombre para ver cómo se vería en un contrato oficial, cuando estuviéramos listos para hacerlo formal. Celina pareció relajarse con esa explicación. Papá, estás paranoico. Santiago no haría algo así. No me podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija estaba defendiendo a este manipulador por encima de mí. Hija, él cambió oficialmente su domicilio a mi dirección. Sin mi permiso. Papá, era necesario para renovar sus documentos después de la inundación. Es temporal. Cada explicación que yo daba, Santiago tenía una respuesta lista. Cada preocupación mía, Celina la minimizaba. Se sentía como estar luchando contra un muro. Los amigos de Santiago terminaron de descargar y se acercaron a despedirse. Listo, hermano. Ya está todo adentro, dijo el tipo corpulento. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarnos. Santiago les dio dinero a cada uno. $20 por persona. Había gastado más en ayuda que lo que me había ofrecido de renta. Cuando se fueron, quedamos los tres solos en el patio. El sol se estaba ocultando y las luces de la casa creaban sombras extrañas en nuestras caras. Bueno, dijo Santiago frotándose las manos, creo que es hora de celebrar. ¿Por qué no pedimos pizza para cenar? Yo invito. No tengo hambre, respondí. Papá, no seas así, me dijo Celina. Santiago está tratando de ser amable. ¿Amable? Invadir mi casa es ser amable. No es una invasión, es familia ayudando a familia. Por primera vez en la conversación, Celina levantó la voz conmigo. Mi niña dulce, mi princesa, me estaba gritando por defender a este extraño. Está bien, dije con la voz quebrada. Hagan lo que quieran. Es obvio que mi opinión no importa. Me dirigí hacia la puerta de la casa, pero Santiago me detuvo. Suegro, espera. Sé que esto es un ajuste difícil para ti, pero te prometo que vamos a ser buenos inquilinos. No vas a ni saber que estamos aquí. Mentira. Ya había sabido que estaba ahí desde el momento que puso un pie en mi casa. Solo dame una oportunidad, continuó. Dame 2 semanas para demostrarte que esto puede funcionar. Si después de 2 semanas sigues infeliz, buscaremos otra solución. Celina me miraba con ojos suplicantes. Papá, por favor. Solo 2 semanas. 2 semanas. 14 días. 336 horas de tener a este parásito en mi casa. Está bien, dije finalmente. 2 semanas. Pero después de eso, se van. Sin excusas. Santiago sonrió y extendió su mano para estrechar la mía. Trato hecho. Cuando tomé su mano, la apretó más fuerte de lo necesario. Un recordatorio sutil de que él tenía la ventaja. Esa noche, mientras Santiago y Celina cenaban pizza en mi sala viendo mi televisor, me quedé en mi habitación pensando en cómo había perdido el control de mi propia vida. Pero 2 semanas me darían tiempo suficiente para planear mi contraataque. Los primeros 3 días de convivencia fueron una tortura silenciosa. Santiago cumplía técnicamente su palabra de no molestar, pero su sola presencia contaminaba cada rincón de mi casa. Se levantaba tarde, usaba toda el agua caliente en duchas de 40 minutos, dejaba platos sucios en el fregadero y monopolizaba el televisor hasta altas horas. Pero lo peor era la manera en que Celina había cambiado. Antes venía a visitarme cada fin de semana. Ahora que vivía prácticamente aquí, apenas me dirigía la palabra.
Se encerraba con Santiago en la habitación de huéspedes o salían juntos, tratándome como si fuera un extraño en mi propia casa. El cuarto día, llegué del supermercado y encontré a Santiago tirado en mi sofá, gimiendo como si estuviera muriendo. ¿Qué te pasa? Me siento terrible, suegro, dijo con voz débil. Creo que me intoxiqué con algo que comí ayer. No he podido levantarme en todo el día. Celina estaba arrodillada junto al sofá, tocándole la frente. Está ardiendo en fiebre. Pobrecito, ha estado así desde la mañana. Algo no me cuadraba. Santiago había desayunado conmigo esa mañana y se veía perfectamente normal. Incluso había mencionado que saldría a buscar trabajo. Llamaron al doctor. No quiere ir, respondió Celina. Dice que se siente muy débil para moverse. Observé a Santiago más de cerca. Tenía la cara roja, pero no sudaba como alguien con fiebre real. Sus ojos, cuando pensaba que no le estaba mirando, se veían alerta y calculadores. Tal vez deberían llevarlo al hospital. No, dijo Santiago rápidamente. Solo necesito descansar. Mañana seguro me siento mejor. Durante todo el día, Santiago mantuvo el drama. Celina le llevó sopa, le puso compresas frías en la frente, canceló sus planes de salir para cuidarlo. Yo observaba desde lejos, cada vez más convencido de que todo era teatro. Al día siguiente, casualmente, Santiago se sintió mejor justo a tiempo para salir con sus amigos a ver un partido de fútbol. ¡Qué milagroso!, le comenté a Celina. Ayer estaba casi muerto y hoy puede ir a gritar por 2 horas en un bar. Papá, no seas insensible. La gente se recupera rápido a veces. Pero mi sospecha se confirmó cuando escuché a Santiago hablando por teléfono con uno de sus amigos. Funcionó perfecto, hermano. El viejo casi me cree, pero Celina se tragó todo el cuento. Ahora tiene lástima de mí y va a ser más difícil que me eche. Era un manipulador profesional. Había fingido la enfermedad para generar simpatía y hacer que echarlo pareciera crueldad. El 7º día de su estadía, las cosas empeoraron. Llegué a casa después de almorzar con Ricardo y encontré a Santiago reorganizando mi sala. Había movido mis muebles, había colgado cuadros suyos en las paredes, había puesto sus plantas en mis mesas. ¿Qué estás haciendo? Solo mejorando un poco el espacio, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Este lugar necesitaba un toque más moderno. Regresa todo a como estaba. Inmediatamente. Ay, suegro, relájate. Solo estoy tratando de hacer que esto se sienta más como un hogar para todos. Este ya es mi hogar. No necesita que tú lo mejores. Santiago dejó de mover muebles y me miró con esa expresión condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir como un niño malcriado. Mira, Adolfo, entiendo que los cambios son difíciles para las personas mayores. Pero vivir juntos significa compromiso de ambos lados. El único compromiso aquí es que tú tienes que respetar que esta es mi casa. Técnicamente, mientras yo esté pagando renta, también es mi casa. Ahí estaba otra vez. La renta que yo nunca había aceptado oficialmente, pero que él usaba como arma cada vez que yo protestaba. Santiago, devuélveme el dinero y lárgate. ¿Cuál dinero? Ese dinero ya se gastó en comida, servicios públicos, mejoras para la casa. No puedes pedírmelo de vuelta después de que ya lo usé para gastos compartidos. Era mentira, pero sonaba lógico. Santiago tenía respuesta para todo. Esa noche, cuando Celina llegó del trabajo, la encontré admirando los cambios que Santiago había hecho. Se ve mucho mejor, ¿verdad, papá? Santiago tiene muy buen gusto para la decoración. Celina, él movió mis cosas sin mi permiso. Papá, son solo muebles. No es para tanto. ¿No era para tanto? Estos muebles habían estado en los mismos lugares por 20 años. Cada objeto tenía su lugar, su historia, su razón de ser donde estaba. Y ahora todo estaba cambiado para satisfacer los gustos de un intruso. Al 8º día, Santiago cruzó una línea que nunca debió haber cruzado. Entré a mi habitación y lo encontré sentado en la cama donde había dormido con mi esposa difunta, hurgando en mi cómoda personal. ¿Qué diablos haces aquí? Se sobresaltó, pero rápidamente compuso una excusa. Se me olvidó mi cargador de teléfono y pensé que tal vez tenías uno similar. Solo estaba revisando si tenías cables extra. Sal de mi habitación ahora mismo. Ok, tranquilo. No encontré nada de todas formas. Pero cuando revisé la cómoda después de que se fue,
noté que algunos papeles estaban fuera de lugar. Mis documentos financieros, los títulos de propiedad de la casa, mi testamento. Santiago había estado revisando mis asuntos privados. Esa noche no pude dormir. No solo tenía un intruso en mi casa, tenía a alguien que estaba estudiando mis vulnerabilidades, buscando maneras de aprovecharse de mí. Al 9º día, decidí poner una prueba. Dejé $50 en la mesa de la cocina mientras salía a comprar pan. Cuando regresé, el dinero había desaparecido. Santiago, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Qué dinero? $50. Los dejé aquí hace una hora. No he visto nada. Tal vez se te olvidó dónde los pusiste. A veces pasa con la edad. Otra vez insinuando que yo estaba senil. Otra vez haciéndome dudar de mi propia realidad. Pero esa noche, desde mi ventana, vi a Santiago salir de la casa. 3 horas después regresó con bolsas de una tienda cara. Había gastado mi dinero robado en cosas para él. Al 10º día, Santiago había convertido mi casa en su territorio. Sus amigos venían cuando querían. Su ropa estaba en la lavadora. Su comida llenaba mi refrigerador. Sus horarios dictaban los de toda la casa. Y Celina, mi propia sangre, lo defendía en cada reclamo que yo hacía. Papá, estás siendo paranoico. Santiago es una buena persona que está pasando por un momento difícil. Esa noche, mientras Santiago se duchaba cantando como si fuera el dueño del lugar, tomé una decisión. Las 2 semanas de prueba habían sido más que suficientes. Era hora de recuperar mi casa, por las buenas o por las malas. Pero lo que no sabía era que Santiago también había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. La guerra real estaba a punto de comenzar. El 11º día descubrí algo que me heló la sangre. Mientras Santiago estaba en la ducha, decidí revisar más a fondo sus pertenencias. En el fondo de una de sus cajas, debajo de ropa y revistas, encontré una carpeta llena de documentos que no debería haber tenido. Fotocopias de mi identificación. Copias de mis estados de cuenta bancarios. Mi número de seguro social. Incluso tenía copias de las escrituras de mi casa. ¿Cómo había conseguido todo esto? Pero lo más perturbador era un cuaderno donde había anotado detalles sobre mi rutina diaria. Sale a las 9 de la mañana los martes al banco. Regresa a las 11. Los jueves va al taller de Ricardo de 2 a 5 p.m. Guarda dinero extra en una lata en la cocina. Era como si me hubiera estado estudiando como si fuera un objetivo. En la última página del cuaderno había algo escrito que me provocó náuseas. Plan B, si el viejo no coopera, usar la opción médica. Celina firmará los papeles necesarios. ¿La opción médica? ¿Qué diablos significaba eso? Guardé todo rápidamente cuando escuché que cerraba la ducha. Mis manos temblaban de rabia y miedo. Este hombre no era solo un aprovechado. Era peligroso. Esa tarde, mientras Santiago salió a buscar trabajo y Celina estaba en la oficina, llamé a mi amigo Abel, quien había trabajado en la policía por 30 años antes de jubilarse. Abel, necesito tu ayuda. Creo que estoy en peligro. Le conté todo. La invasión, los documentos robados, el cuaderno con mis rutinas, la misteriosa opción médica. Adolfo, esto suena muy serio. ¿Tienes evidencia de todo lo que me dices? Fotografié algunas páginas del cuaderno con mi teléfono. Bien. Escúchame, amigo. Este tipo suena como un estafador profesional. Probablemente ha hecho esto antes con otras personas mayores. Necesitas actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué me recomiendas? Primero, cambia todas tus cuentas bancarias inmediatamente. Segundo, esconde tus documentos importantes en otro lugar. Tercero, y esto es muy importante, no confrontes directamente a Santiago hasta que tengas todo protegido. Los tipos como él pueden volverse violentos cuando se sienten acorralados. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. No solo había perdido el control de mi casa, potencialmente había puesto en riesgo toda mi vida financiera. Al día siguiente, mientras Santiago dormía hasta tarde, fui al banco y cambié todas mis cuentas. Moví mi dinero a una sucursal diferente y actualicé todas mis contraseñas. También guardé mis documentos más importantes en una caja de seguridad. Cuando regresé a casa, Santiago estaba despierto y parecía agitado. ¿Dónde fuiste tan temprano, suegro? Al banco. Asuntos de rutina. ¿Qué tipo de asuntos? Su insistencia me puso nervioso. Nada importante. Solo verificar unas cosas.
Santiago me estudió con esos ojos fríos que ya conocía. Espero que no estés haciendo nada tonto, Adolfo. Sería una lástima que hubiera malentendidos entre nosotros. ¿Era eso una amenaza velada? Esa noche, Celina llegó más tarde de lo usual. Cuando entró, se veía preocupada. Papá, necesitamos hablar. Santiago apareció detrás de ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Celina me contó algo interesante hoy, dijo. Resulta que has estado haciendo comentarios sobre mí en el vecindario, diciéndole a la gente que soy un ladrón. ¿Qué? Carolina me llamó al trabajo, dijo Celina. Me dijo que le dijiste que Santiago era peligroso, que estaba robando tus cosas. Yo había hablado con Carolina, pero solo le había mencionado que estaba incómodo con la situación. Nunca la había llamado ladrón directamente. No dije exactamente eso. Entonces, ¿qué dijiste exactamente? Santiago se acercó a mí, porque si estás esparciendo mentiras sobre mí, eso es difamación. Eso es algo muy serio, suegro. Solo expresé mis preocupaciones. Tus preocupaciones están afectando mi reputación. La voz de Santiago se volvió más dura. Y eso no lo voy a tolerar. Celina se interpuso entre nosotros. Papá, esto tiene que parar. Santiago es una buena persona y tú lo estás tratando como si fuera un criminal. Hija, hay cosas que no sabes. ¿Qué cosas? Más de tus teorías paranoicas. No son teorías. Él tiene documentos míos que no debería tener. Santiago se rió. ¿De qué hablas ahora? Tienes copias de mis identificaciones, mis estados de cuenta, mis escrituras de la casa. Eso es ridículo. ¿Por qué iba a querer esas cosas? Porque estás planeando algo. Celina me miró como si hubiera perdido la razón. Papá, ¿te escuchas? Estás acusando a Santiago de conspirar contra ti. Eso es demencia. La palabra me golpeó como un martillo. Demencia. Celina, dijo Santiago con voz suave, creo que tu papá necesita ayuda profesional. Este comportamiento paranoico es muy preocupante. No estoy loco, dije desesperadamente. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Papá, muéstrame la evidencia entonces. Pero no podía. No podía confesar que había estado revisando las cosas de Santiago sin su permiso. No podía mostrarles las fotos del cuaderno porque entonces admitirían que había violado su privacidad. Santiago había jugado perfectamente sus cartas. Me había puesto en una posición donde cualquier acusación que hiciera me haría parecer el villano paranoico. Mira, suegro, dijo Santiago con falsa compasión, entiendo que el envejecimiento puede ser difícil. A veces la mente nos juega trucos. Pero acusarme falsamente no es justo para nadie. No estoy senil, murmuré. Papá, Celina me tomó de las manos. Tal vez deberías ver a un doctor. Solo para estar seguros de que todo está bien. Ahí estaba. La opción médica del cuaderno. Santiago había manipulado la situación para que pareciera que yo necesitaba ayuda psiquiátrica. Si lograba que me declararan mentalmente incompetente, podría tener acceso legal a mis finanzas, a mi casa, a todo. No necesito ningún doctor. Papá, lo dices como si fuera algo malo. Es solo una revisión de rutina. Santiago asintió con comprensión fingida. Celina tiene razón. Y mientras tanto, tal vez yo debería tomar un rol más activo en ayudarte con tus finanzas. Solo para asegurarme de que no cometas errores por la confusión. Todo encajaba. La invasión gradual, el robo de información, las manipulaciones para hacerme parecer inestable. Santiago no solo quería vivir en mi casa. Quería apoderarse de mi vida completa. Nunca, dije con toda la firmeza que pude reunir. Nunca vas a tocar mi dinero. La máscara de Santiago se resbaló por un segundo. Vi la rabia real en sus ojos antes de que volviera a sonreír. Por supuesto, suegro, solo quiero ayudar. Pero ya era demasiado tarde. Había visto sus verdaderas intenciones. Esa noche, mientras ellos cenaban y planeaban mi futuro como si yo no estuviera presente, tomé una decisión desesperada. Si Santiago quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. La guerra había escalado a un nivel completamente nuevo. A las 5 de la madrugada del día 13, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que Santiago. Su presencia había convertido mi hogar en una prisión psicológica donde cada movimiento mío era analizado, cada palabra cuestionada,
cada reacción usada en mi contra. Empaqué una maleta con lo esencial mientras Santiago y Celina dormían. Ropa para una semana, mis medicamentos, los documentos que había logrado rescatar y, lo más importante, las fotografías del cuaderno de Santiago que había tomado secretamente. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina: me voy a casa de Ricardo por unos días. Necesito espacio para pensar. Adolfo. El taller de Ricardo estaba a 20 minutos en auto. Manejé por las calles vacías de la madrugada, sintiendo como si estuviera huyendo de mi propia vida. A los 70 años, me había convertido en un refugiado en mi propia ciudad. Ricardo me recibió sin preguntas. Habíamos sido amigos por más de 30 años y él conocía mi carácter. Si yo estaba en su puerta a las 6 de la mañana con una maleta, algo muy grave estaba pasando. Quédate todo el tiempo que necesites, me dijo sirviendo café. Mi casa es tu casa. Le conté todo. Los documentos robados, las manipulaciones, el plan para declararme mentalmente incompetente. Ricardo escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Adolfo, esto es más grave de lo que pensé inicialmente. Este tipo no es solo un aprovechado. Es un depredador profesional. ¿Qué puedo hacer? Celina no me cree. Piensa que estoy volviéndome senil. Necesitamos evidencia sólida. Y necesitamos proteger tus activos antes de que sea demasiado tarde. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Celina. Papá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota. Estoy en casa de Ricardo. Necesitaba alejarme de Santiago. Papá, esto es ridículo. No puedes huir de tus propios problemas. No estoy huyendo. Estoy protegiéndome. ¿De qué? Santiago no te ha hecho nada. La negación de Celina era tan frustrante que sentí ganas de gritar. Hija, él tiene documentos míos privados. Está planeando algo. Papá, basta con las teorías conspiracionales. Vienes a casa inmediatamente o voy a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Hubo una pausa incómoda. Santiago dice que conoce a un doctor que puede evaluarte. Para tu propio bien. Ahí estaba. La amenaza velada. Si no regresaba voluntariamente, me obligarían a recibir ayuda médica. No necesito ningún doctor. Papá, tu comportamiento en los últimos días ha sido muy errático. Salir de casa a escondidas, hacer acusaciones locas, ahora huir en mitad de la noche. Eso no es normal. Santiago había convertido mi resistencia legítima en síntomas de demencia. Cada acción defensiva que yo tomaba era reinterpretada como evidencia de mi deterioro mental. Celina, soy tu padre. Confía en mí. Confío en ti, papá. Pero también confío en Santiago. Él me ama y jamás haría algo para lastimarte. Colgué el teléfono sintiéndome derrotado. Santiago había logrado algo que creí imposible. Había convertido a mi propia hija en su aliada contra mí. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Santiago. Suegro, creo que necesitamos hablar como hombres. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Tienes a Celina muy preocupada. Está llorando desde que se fue esta mañana. La imagen de mi hija llorando me partió el corazón. Si está llorando es por tu culpa. No, viejo. Es por la tuya. Tus acusaciones locas, tu paranoia, tu negativa a aceptar ayuda. Ella solo quiere lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que desaparecieras de nuestras vidas. Santiago se rió. Eso no va a pasar. Celina y yo vamos a casarnos. Voy a ser tu familia, te guste o no. ¿Casarse? Era la primera vez que escuchaba sobre matrimonio. Celina nunca mencionó matrimonio. Porque queríamos que fuera una sorpresa. Pero dado tu comportamiento, creo que es mejor que lo sepas ahora. Vamos a casarnos el próximo mes. Sentí como si el piso se desplomara bajo mis pies. Si se casaban, Santiago tendría derechos legales sobre Celina. Y si algo me pasaba a mí, él influenciaría todas las decisiones sobre mi cuidado, mis finanzas, todo. Además, continuó Santiago, después de la boda, vamos a necesitar más espacio. Tu casa es perfecta para empezar una familia. Mi casa no está en venta. ¿Quién habló de vender? Pensamos más bien en compartir, como una gran familia unida. El plan estaba completo. Matrimonio con Celina para legitimidad legal. Declararme incompetente para control financiero.
Apoderarse de mi casa para seguridad a largo plazo. Santiago había pensado en todo. Suegro, te voy a hacer una oferta. Regresa a casa hoy, acepta la evaluación médica, y prometo que vamos a encontrar una solución que funcione para todos. ¿Y si no regreso? Bueno, entonces Celina y yo tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre tu cuidado. Nadie quiere eso, pero a veces la familia tiene que intervenir cuando un ser querido no puede cuidarse solo. Era una amenaza clara. Regresar voluntariamente o ser declarado incapacitado en mi ausencia. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana, suegro. Después de eso, las opciones se reducen significativamente. Cuando colgué, Ricardo había escuchado suficiente de la conversación para entender la gravedad de la situación. Adolfo, este hombre es más peligroso de lo que imaginamos. Está usando a Celina para controlarte completamente. ¿Qué puedo hacer? Si no regreso, van a decir que estoy demente. Si regreso, me van a evaluar y van a manipular los resultados. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Contraatacamos. Si Santiago quiere jugar con documentos legales y manipulaciones, podemos jugar el mismo juego. Ricardo tenía razón. Había estado reaccionando defensivamente a cada movimiento de Santiago. Era hora de tomar la iniciativa. Esa tarde, mientras Santiago creía que me tenía acorralado, comenzamos a planear nuestra propia estrategia. Si él quería guerra psicológica, le íbamos a dar guerra psicológica. Pero primero, necesitábamos más evidencia. Y para eso, tendría que regresar a mi casa. El problema era que Santiago ya no confiaba en mí. Cualquier movimiento que hiciera sería monitoreado de cerca. Necesitaba un plan perfecto, porque si fallaba, perdería no solo mi casa y mi dinero. Perdería a mi hija para siempre. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, solo uno de nosotros seguiría en pie. Al día siguiente regresé a casa con un plan. Ricardo me había ayudado a preparar todo, una pequeña grabadora escondida en mi bolsillo, una cámara diminuta en mi camisa, y lo más importante, una copia de todos los documentos comprometedores que habíamos encontrado guardada en lugar seguro. Santiago me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Suegro, qué bueno que regresaste. Celina estaba muy preocupada. ¿Dónde está ella? En el trabajo, pero va a estar muy feliz cuando sepa que entraste en razón. Entré a mi propia casa sintiendo como si fuera territorio enemigo. Todo se veía diferente. Santiago había movido más muebles, había colgado más de sus cosas en las paredes. Era como si estuviera marcando territorio, reclamando cada centímetro de mi hogar. Santiago, necesitamos aclarar algunas cosas. Por supuesto, viejo, pero primero, tengo una sorpresa para ti. Me guió hacia la sala, donde había dos hombres esperando. Uno vestía traje y llevaba un maletín. El otro se veía como un matón profesional. Adolfo, él es el doctor Camilo Hernández, dijo Santiago. Es especialista en geriatría y salud mental. Vino a hacerte una evaluación de rutina. No acordé ninguna evaluación. El doctor se acercó con una sonrisa profesional. Señor Galaviz, entiendo su preocupación. Pero su familia está muy preocupada por algunos cambios en su comportamiento. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. ¿Qué cambios? Santiago habló antes de que el doctor pudiera responder. Los episodios paranoides, las acusaciones irracionales, huir de casa en mitad de la noche. Tu propia hija está preocupada. Celina no está aquí para hablar por sí misma. Está trabajando, pero firmó la autorización para la evaluación. El doctor mostró un papel. Todo es completamente legal. Miré la firma. Se parecía a la de Celina, pero algo no me cuadraba. Las letras eran demasiado perfectas, demasiado cuidadosas. Quiero ver a mi hija antes de cualquier evaluación. Eso no va a ser posible, dijo el tipo corpulento. El doctor Hernández tiene otros pacientes que atender. Es ahora o tendremos que programar algo más, formal. Otra amenaza. Si no cooperaba voluntariamente, harían algo por la fuerza. Está bien, dije, fingiendo resignación. Pero quiero que quede claro que esto es bajo protesta. Por supuesto, dijo el doctor sacando papeles de su maletín. Solo unas preguntas simples para evaluar su estado mental actual. Las preguntas comenzaron inocentemente. Mi nombre, mi edad, la fecha actual. Pero gradualmente se volvieron más tendenciosas.
¿Ha tenido pensamientos de que la gente está conspirando contra usted? ¿Ha experimentado episodios de confusión o pérdida de memoria? ¿Ha hecho acusaciones contra miembros de su familia sin evidencia? Cada pregunta estaba diseñada para hacerme parecer inestable. Respondí cuidadosamente, consciente de que todo estaba siendo grabado. Entonces Santiago cometió su primer error. Doctor, también está el tema de las finanzas. Ayer intentó mover todo su dinero a cuentas diferentes. Comportamiento muy errático para alguien de su edad. ¿Cómo sabía Santiago sobre mis movimientos bancarios? Solo había una manera. Había estado monitoreando mis cuentas ilegalmente. Santiago, ¿cómo sabe sobre mis asuntos bancarios? Se puso nervioso por un segundo. Celina me lo contó. Ella está preocupada por tus decisiones financieras impulsivas. Otra mentira. Celina no sabía nada sobre los cambios que había hecho en el banco. Santiago se había delatado solo. El doctor continuó con más preguntas capciosas, pero yo ya había escuchado suficiente. Era hora de contraatacar. Doctor, antes de continuar, me gustaría saber cuáles son sus credenciales exactas. Soy un psiquiatra certificado con especialización en geriatría. ¿Podría ver su licencia médica? El doctor vaciló. No cargo mi licencia conmigo usualmente. Qué extraño. Todo doctor legítimo lleva identificación profesional. Santiago intervino rápidamente. Suegro, no seas difícil. El doctor es completamente legítimo. Entonces no debería tener problema en mostrar sus credenciales. El tipo corpulento se movió incómodamente. El doctor guardó sus papeles con prisa evidente. Creo que sería mejor continuar esta evaluación en mi oficina, dijo el doctor. En un ambiente más controlado. ¿Su oficina? ¿Dónde está exactamente? En el centro médico downtown. ¿Cuál centro médico exactamente? Más vacilación. El Hospital General. Mentía. Lo supe inmediatamente porque mi médico real trabajaba en el Hospital General y conocía a todos los especialistas de ahí. Este hombre era un impostor. Santiago, creo que deberías llamar a Celina para que esté presente durante esta evaluación. No está disponible. Entonces llamémosla ahora mismo. Saqué mi teléfono, pero el tipo corpulento me lo quitó de las manos. Eso no va a ser necesario, dijo Santiago, y por primera vez su máscara se cayó completamente. Esta evaluación va a continuar ahora, con o sin tu cooperación. El doctor falso se levantó. Señor Galaviz, basado en lo que he observado hoy, creo que necesita atención médica inmediata. Su comportamiento paranoide y combativo indica un deterioro mental significativo. No ha observado nada porque no es un doctor real. Vamos a tener que internarlo para observación. Continuó ignorando mi protesta. Es por su propio bien. El tipo corpulento se acercó a mí. Será más fácil si no se resiste. En ese momento supe que había caído en una trampa perfecta. Santiago no solo quería mi casa o mi dinero. Quería eliminarme completamente del panorama. Pero había cometido un error crucial. Toda la conversación había sido grabada. Todo el plan fraudulento estaba documentado en audio. Antes de que hagan algo de lo que se van a arrepentir, dije con toda la calma que pude reunir, deberían saber que esta conversación completa ha sido grabada y transmitida en vivo. Santiago se puso pálido. ¿Qué? Mi amigo Ricardo está escuchando todo desde su carro afuera. Si no salgo de aquí en los próximos 5 minutos, va a llamar a la policía real. Era una mentira, pero sonó convincente. El doctor falso comenzó a empacar sus cosas rápidamente. Santiago, esto se salió de control, murmuró. No me dijiste nada sobre grabaciones. No hay ninguna grabación, dijo Santiago, pero su voz temblaba. Es solo más paranoia del viejo. En ese momento escuchamos sirenas en la distancia. No venían hacia nosotros, pero el sonido fue suficiente para quebrar los nervios del doctor falso. Me voy, dijo corriendo hacia la puerta. No me pagan suficiente para esto. El tipo corpulento lo siguió, dejando a Santiago solo conmigo. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, éramos solo él y yo. Sin Celina para protegerlo, sin cómplices para intimidarme. Santiago me miró con odio puro. Esto no se termina aquí, viejo. Todavía tengo a Celina. Todavía voy a tener tu casa. No si yo te detengo primero. Santiago sonrió con maldad. ¿Tú?
Eres un anciano débil que vive solo. ¿Qué vas a hacer? Fue ahí cuando cometió su error más grande. Me subestimó completamente. Y eso iba a costarle todo. Santiago se quedó parado en mi sala, con esa sonrisa arrogante que creía que lo hacía invencible. Pero por primera vez desde que había comenzado esta guerra, yo tenía la ventaja. Sus cómplices habían huido, sus planes habían sido expuestos, y estaba solo conmigo. ¿Sabes qué, Santiago?, le dije con una calma que no sentía, tienes razón. Soy un viejo de 70 años. Pero hay algo que no entiendes sobre los viejos como yo. ¿Qué? Que no tenemos nada que perder. Santiago frunció el ceño, confundido por mi cambio de actitud. Durante semanas me había visto como la víctima temerosa, el anciano confundido que podía ser manipulado fácilmente. Pero ahora algo había cambiado en mis ojos. Mira, viejo, tus truquitos no van a funcionar. Celina sigue de mi lado. Esta casa todavía va a ser mía. ¿En serio? Porque tengo algo que creo que te va a interesar. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación con el doctor falso. Su voz llenó la habitación. Esta evaluación va a continuar ahora, con o sin tu cooperación. La cara de Santiago se puso blanca. Eso no prueba nada. ¿No? Conspiración para cometer fraude. Intento de secuestro. Hacerse pasar por personal médico. Creo que la policía estará muy interesada en esto. Santiago se acercó a mí, tratando de intimidarme con su altura. Dame ese teléfono. No. Te dije que me des ese maldito teléfono. Se lanzó hacia mí, pero mis años trabajando como soldador no habían sido en vano. Puede que fuera viejo, pero mi cuerpo todavía recordaba cómo defenderse. Esquivé su ataque y él se estrelló contra la mesa del comedor. Eres un anciano loco, gritó levantándose con rabia en los ojos. Voy a acabar contigo. Pero su grito de furia fue escuchado por mi vecina Carolina, quien había estado regando sus plantas en el patio. A través de la ventana, la vi sacando su teléfono. Santiago no se había dado cuenta. Estaba demasiado cegado por la rabia. Se dirigió hacia la cocina y agarró un martillo que había dejado ahí después de arreglar unas cosas en la casa. Si no puedo tenerte de mi lado, voy a asegurarme de que no puedas estar en el camino de nadie más. Salió de la casa y se dirigió directamente hacia mi auto. Mi Chevrolet del 89, el mismo auto que había comprado cuando Celina cumplió 15 años. El auto donde había enseñado a manejar a mi hija. El auto que había sido mi compañero fiel por más de 3 décadas. No te atrevas, le grité siguiéndolo. Pero Santiago ya había perdido el control. Levantó el martillo y lo estrelló contra el parabrisas. El vidrio se quebró en 1000 pedazos. Te vas a arrepentir, viejo egoísta, gritó mientras golpeaba las ventanas laterales. Te dije que no jugaras conmigo. Golpe tras golpe, mi auto se convertía en chatarra. Los vidrios, los espejos, las luces. Santiago se había convertido en una furia destructiva, golpeando todo lo que podía alcanzar. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Carolina ya había llamado a la policía. El señor Abel de la esquina filmaba todo con su teléfono. Pero Santiago estaba tan perdido en su rabia que no se daba cuenta de que estaba destruyendo su propia vida frente a testigos. Cuando terminó con el auto, se volteó hacia mí con el martillo todavía en la mano. Sus ojos eran los de un animal salvaje. Esto es solo el comienzo, viejo. Si no me das lo que quiero, voy a destruir todo lo que amas. En ese momento llegó Celina del trabajo. Se bajó de su auto y se quedó paralizada viendo la escena. Su novio, el hombre que supuestamente la amaba, estaba parado sobre los restos de mi auto destruido, amenazándome con un martillo. Santiago, ¿qué hiciste? Celina, perfecto. Dile a tu padre que deje de ser tan terco o las cosas van a empeorar. Mi hija me miró, luego miró a Santiago, luego miró los restos de mi auto. Por primera vez en semanas, vi duda en sus ojos. ¿Por qué destruiste el auto de mi papá? Porque él me provocó. Porque está tratando de arruinar nuestro futuro juntos. Celina, le dije con voz calmada, tu novio acaba de cometer un delito grave frente a toda la cuadra. Los vecinos ya llamaron a la policía. Como si mis palabras hubieran sido una señal, escuchamos las sirenas acercándose. Santiago se dio cuenta de lo que había hecho. La realidad de su situación comenzó a penetrar su furia. Celina, tenemos que irnos. Ahora. ¿Irnos? Santiago, ¿qué está pasando aquí? Tu padre es un manipulador.
Está tratando de separarnos. Pero ya era demasiado tarde. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Los oficiales bajaron y evaluaron rápidamente la situación. Un hombre joven con un martillo, un auto destruido, un anciano con cortes en las manos por los vidrios rotos, y una multitud de vecinos filmando todo. ¿Quién es el propietario del vehículo dañado?, preguntó uno de los oficiales. Soy yo, respondí. ¿Y quién causó el daño? Señalé a Santiago, quien todavía tenía el martillo en las manos. Señor, baje el martillo y coloque las manos detrás de la cabeza. Santiago finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado. Dejó caer el martillo y levantó las manos, pero su cara mostraba más rabia que arrepentimiento. Esto es injusto. Él me provocó. Este viejo loco ha estado torturándome por semanas. Los oficiales no se impresionaron por sus excusas. Mientras lo esposaban, Santiago le gritaba a Celina. Celina, no los dejes hacer esto. Diles la verdad. Mi hija estaba paralizada, viendo cómo el hombre que creía conocer era arrestado por destrucción de propiedad y amenazas. Señorita, le dijo un oficial, ¿puede decirnos qué pasó aquí? Celina me miró, luego miró a Santiago siendo puesto en la patrulla, luego miró los restos de mi auto. Por primera vez en semanas, realmente me vio. No al anciano paranoico que Santiago había pintado, sino a su padre, herido y sangrando, parado junto a los restos de su único medio de transporte. Mi novio destruyó el auto de mi papá, dijo finalmente, con voz quebrada. Santiago gritó desde la patrulla, Celina, no me hagas esto. Te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Pero ella ya no lo estaba mirando. Me estaba mirando a mí, y por primera vez en semanas, vi a mi hija real en sus ojos. No a la mujer manipulada que Santiago había creado. Mientras las patrullas se alejaban con Santiago, mi hija y yo nos quedamos parados en silencio, rodeados por los restos de mi auto y los pedazos rotos de nuestra relación. La guerra había terminado. Santiago había perdido. Pero el precio de la victoria había sido más alto de lo que jamás imaginé. Los días siguientes fueron como despertar de una pesadilla. Santiago había sido arrestado no solo por la destrucción de mi auto, sino también por fraude cuando la policía investigó al falso doctor. Resultó que había estado operando esta estafa con víctimas mayores por toda la ciudad. Yo no había sido su primer objetivo, solo el más resistente. Celina se quedó conmigo esa noche después del arresto, pero el silencio entre nosotros era más pesado que todas las palabras que habíamos intercambiado durante las semanas pasadas. Ella se sentó en mi sofá, mirando el espacio vacío donde antes había estado el televisor que Santiago había movido, como si estuviera viendo su vida desde una perspectiva completamente nueva. Papá, me dijo finalmente, con la voz quebrada, ¿cómo no me di cuenta? Porque él era muy bueno en lo que hacía, le respondí. Y porque tú querías creer en él. Pero todas las cosas que me dijiste, todas las señales de alerta, yo las ignoré. Me senté junto a ella, sintiendo el peso de mis 70 años más que nunca. Hija, Santiago es un manipulador profesional. Su trabajo era hacer que vieras exactamente lo que él quería que vieras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te dije cosas horribles. Te llamé paranoico, egoísta. Defendí a un extraño por encima de mi propio padre. Celina. No, papá. Déjame hablar. Se volteó hacia mí con ojos rojos de llorar. Cuando vi a Santiago con ese martillo, destruyendo tu auto, gritándote como si fuera su enemigo, fue como despertar de un hechizo. Toda la manipulación, todas las mentiras, todo se derrumbó en ese momento. Me tomó de las manos con las suyas temblorosas. ¿Podrás perdonarme alguna vez? La pregunta me partió el corazón. Mi hija, mi única familia, la persona más importante de mi vida, me pedía perdón por haber sido víctima de un depredador. No hay nada que perdonar, le dije abrazándola. Tú también fuiste víctima de Santiago. Lloramos juntos por primera vez en años. No solo por lo que había pasado, sino por todo lo que habíamos perdido en el proceso. Al día siguiente, Celina me ayudó a limpiar la casa. Sacamos todas las pertenencias de Santiago, empacamos cada rastro de su presencia como si fuera veneno que necesitaba ser extraído. Encontramos más evidencia de sus planes, documentos falsificados, números de cuentas bancarias de otras víctimas, incluso un cuaderno detallado de mi rutina diaria que era mucho más extenso de lo que había visto inicialmente. Papá, esto es aterrador, dijo Celina hojeando las páginas. Te estaba estudiando como si fueras un experimento. Pero cometió un error,
le dije. Me subestimó. Ricardo vino esa tarde para ayudarnos a evaluar los daños. Mi auto era pérdida total, pero el seguro cubriría la mayor parte. La casa necesitaba algunas reparaciones donde Santiago había mejorado cosas sin mi permiso, pero nada que no se pudiera arreglar. Lo más importante, me dijo Ricardo, es que recuperaste a tu hija. Tenía razón. El auto se podía reemplazar, la casa se podía reparar, pero casi había perdido para siempre a la persona más importante de mi vida. Una semana después, fuimos juntos a la estación de policía para dar nuestras declaraciones finales. El detective a cargo del caso nos informó que Santiago había confesado. No solo mi caso, sino otros 5 similares en los últimos 2 años. Ancianos vulnerables que había identificado, estudiado y manipulado sistemáticamente. Su hija no fue su primera cómplice involuntaria, nos explicó el detective. Parte de su método era enamorar a familiares de las víctimas para ganar acceso y credibilidad. Celina se estremeció al escuchar eso. ¿Quiere decir que nunca me amó realmente? Hija, le dije tomándole la mano, lo que sentiste fue real, aunque lo que él sentía no lo fuera. Eso no te hace tonta o débil. Te hace humana. Santiago fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude, amenazas, destrucción de propiedad e intento de estafa a personas mayores. La jueza fue particularmente severa porque había usado relaciones románticas para cometer sus crímenes. El día que se anunció la sentencia, Celina y yo estuvimos presentes en el tribunal. Cuando Santiago me miró desde la mesa del acusado, ya no vi al manipulador arrogante que había invadido mi casa. Vi a un hombre pequeño y patético que había construido su vida entera sobre mentiras y explotación. ¿Siente algo de satisfacción?, me preguntó el fiscal después de la audiencia. No satisfacción, le respondí. Alivio. Alivio de saber que no podrá hacerle esto a nadie más por mucho tiempo. El camino de vuelta a casa fue tranquilo. Celina manejaba mi auto nuevo, un Honda usado pero confiable que habíamos comprado con el dinero del seguro. Se detuvo frente a mi casa y apagó el motor. ¿Quieres entrar?, le pregunté. ¿Puedo hacer café? Claro, papá. Nos sentamos en mi cocina, la misma cocina donde Santiago había comido mi comida sin permiso, había hecho planes para robar mi vida, había actuado como si fuera el dueño del lugar. Pero ahora se sentía como mi hogar otra vez. Papá, ¿crees que alguna vez voy a poder confiar en alguien de nuevo? Era una pregunta difícil. Santiago había dañado más que mi propiedad, había dañado la capacidad de mi hija de confiar en su propio juicio. El tiempo lo dirá, le dije honestamente. Pero ahora sabes qué señales buscar. Ahora sabes que cuando algo se siente mal, probablemente está mal. ¿Y si me equivoco? ¿Y si alejo a alguien bueno por ser demasiado paranoica? Entonces te equivocas. Pero es mejor equivocarse siendo cuidadosa que equivocarse siendo ingenua. Celina asintió, procesando mis palabras. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me preguntó después de un largo silencio. ¿Qué? Que tú, con 70 años, tuviste que enseñarme a los 45 cómo reconocer a una mala persona. Me reí suavemente. Nunca es demasiado tarde para aprender, hija. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, después de que Celina se fue, me senté en mi sillón favorito en mi sala. Todo estaba en su lugar correcto otra vez. Los muebles donde pertenecían, mis fotos en sus marcos originales, el silencio pacífico que había perdido por tantas semanas. Pensé en Santiago, probablemente acostándose en una celda de prisión, pagando finalmente por sus crímenes. Pensé en las otras víctimas que había estafado, en las familias que había destruido, en las vidas que había arruinado con su codicia. Pero principalmente pensé en mi hija, en cómo casi la pierdo, y en lo agradecido que estaba de tenerla de vuelta. Santiago había tratado de quitarme mi casa, mi dinero, mi dignidad, y casi tuvo éxito. Pero había cometido un error crucial, había subestimado el amor entre un padre y su hija. Al final, ese amor había sido más fuerte que todas sus manipulaciones. Me levanté de mi sillón y caminé por mi casa, mi fortaleza, mi refugio. Cada habitación contaba la historia de una vida bien vivida, de sacrificios hechos, de amor dado y recibido. Santiago había querido quitarme todo esto, pero había aprendido algo que todos los depredadores aprenden tarde o temprano, que hay cosas en la vida que simplemente no se pueden robar. Y a veces, un viejo de 70 años puede ser mucho más peligroso de lo que aparenta, especialmente cuando está luchando por su hogar.